El Kara-2, ubicado en la imponente cordillera del Karakorum, es la segunda montaña más alta del planeta, con una altitud de 8.611 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, a diferencia del Everest, conocido mundialmente por su altura asombrosa, el K2 ha ganado fama por otro motivo mucho más siniestro. Su tasa de mortalidad es aterradoramente alta. Por cada escaladores que logran alcanzar su cumbre, uno pierde la vida en el intento. Un dato tan estremecedor que convierte a esta montaña en un verdadero infierno blanco, una bestia indomable que se cobra vidas con una crudeza poco vista en el alpinismo moderno. Este monstruo de hielo y roca no perdona errores ni indulgencias. Este fenómeno mortal es la base de nuestro viaje hoy. Bienvenidos a la cara B de la montaña, el espacio donde desvelamos los secretos más oscuros de los grandes colosos naturales. Antes de adentrarnos en este relato oscuro, si eres amante de las historias extremas y los misterios sin resolver en la montaña, suscríbete ahora para no perderte ninguno de nuestros episodios. Nos impulsa la pasión por el montañismo y el deseo de entender lo que realmente sucede en estas altitudes extremas. Y ahora te pregunto, ¿desde dónde nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios porque esta historia es para todos los que sienten la fascinación y el respeto por el monte que desafía la vida. ¿Por qué es el K2 tan mortífero? La respuesta no es sencilla, pero hay tres razones que emergen como verdugos principales: su clima brutal, la complejidad técnica de sus rutas de ascenso y la ausencia casi total de apoyo comercial y sherpas para asistir en la escalada. Mientras el Everest se ha transformado en una especie de negocio masivo del alpinismo, con rutas consolidadas, apoyo logístico y sherpas experimentados que cargan equipos y guían a los grupos, el K2 permanece salvaje, implacable y solitario. Ascenderlo es una prueba no solo de fuerza física, sino de supervivencia y destreza mental bajo presión extrema. Este monstruo de piedra y hielo ha visto escenas que parecen sacadas de una pesadilla. Relatos de escaladores atrapados en tormentas devastadoras, consumidos por la hipoxia en la temida zona de la muerte, enfrentando avalanchas y desprendimientos de rocas inesperados. Diversos equipos, incluso algunos con experiencia legendaria, han perecido en descensos que se convierten en auténticos laberintos de horror y esfuerzo supremo. Entre ellos, historias como la del grupo de Natalia Korovina, que desapareció sin dejar rastro mientras descendían, o la saga de James Scott, quien permaneció varado 43 días antes de sucumbir ante el silencio helado de la montaña. Este primer capítulo no solo señala el riesgo inherente, sino que inaugura una travesía por lo desconocido, donde se mezclan hechos, testimonios directos y preguntas abiertas que desafían nuestra comprensión. ¿Qué impulsa a un ser humano a desafiar semejante monstruo? ¿Qué fuerzas invisibles mueven a quienes se enfrentan al K2, conscientes del riesgo casi mortal? ¿Cómo entender que, incluso con avances tecnológicos, esta montaña sigue siendo quizá la prueba más cruel del alpinismo? En las próximas entregas, exploraremos cifras escalofriantes, la técnica brutal demandada por el K2, la falta de una red de apoyo que podría salvar vidas, y las tragedias desgarradoras que han marcado su historia. Pero por ahora, contemplad la magnitud de este desafío. Estamos frente a esa montaña salvaje que se erige como el más letal de los 8000, una leyenda ominosa en el mundo de la escalada. Al iniciar esta travesía con nosotros en la cara B de la montaña, no solo seréis espectadores, sino participantes activos en un relato intenso, cargado de suspenso y realidad. ¿Estáis preparados para mirar cara a cara al abismo? Este es solo el comienzo. La historia del K2 es un grito congelado en el tiempo, una advertencia que no podemos ignorar. Mantened los ojos abiertos y la mente alerta, porque la montaña tiene muchas voces aún por revelar. Tipo: capítulo, número. 2. Título: estadísticas que aterrorizan, mortalidad en números. Texto título: estadísticas que aterrorizan, mortalidad en números. Contenido: las cifras frías y despiadadas revelan una verdad aterradora sobre el K2, conocida como la montaña más mortal del mundo. Mientras el Everest, la cima más alta de la Tierra con 8.848 metros,
es sin duda un gigantesco reto. Su tasa de mortalidad ronda apenas un 3%. Esto significa que, de cada 100 personas que alcanzan la cumbre, 3 lamentablemente no regresan. Una cifra dolorosa pero mucho menor si comparamos con la crudeza del K2, donde aproximadamente 1 de cada escaladores pierde la vida, un porcentaje que roza el 25% y que en años particularmente fatídicos puede ser incluso mayor. Esta diferencia radical en tasas de mortalidad no es casual, sino la consecuencia de condiciones extremas e imprevisibles que hacen del K2 un enemigo natural formidable. Desde 1922, año del primer intento de ascensión, y contando hasta hoy, menos de 400 escaladores han logrado coronar el K2. En ese mismo lapso, han perdido la vida más de 80 personas en la montaña, dejando claro que el costo de este gigante de roca y hielo es verdaderamente alto. La historia recuerda episodios donde más de una decena de escaladores murieron en un solo día fatídico, como el dramático Día Negrón del año 2008, cuando 11 vidas se apagaron por una combinación letal de malas decisiones, avalanchas y tormentas inesperadas. En contraste, Everest ha visto miles de ascensiones exitosas cada año, con cifras récord superando los 1000 ascensos en temporadas recientes, lo que reduce la estadística relativa de muertes, dada la masiva afluencia de escaladores. Sin embargo, no es solo la cantidad de muertes, sino el perfil de quienes pierden la vida en el K2 lo que añade un matiz oscuro de tragedia. La mayoría de los fallecidos eran montañistas con experiencia, alpinistas probados que habían superado retos técnicos importantes. Ellos se enfrentaban a un enemigo implacable que no distingue entre novatos y expertos, donde una falla mínima puede ser letal. El K2 no tiene la red de seguridad que ofrecen los Sherpas comerciales del Everest. No hay cuerdas fijas colocadas por equipos especializados para facilitar el ascenso en las zonas más peligrosas. En cambio, cada escalador debe depender únicamente de su capacidad, resistencia y juicio en un entorno que es una prueba extrema de fortaleza física y mental. El clima es otro factor que marca la diferencia en la mortalidad. En el Everest, si bien las condiciones son extremas, las tormentas pueden predecirse y las ventanas de ascenso son relativamente amplias. En el K2, la meteorología es más imprevisible y brutal. Las caídas de temperatura, vientos que superan los 160 km/h y frecuentes avalanchas hacen que la estadía en la montaña sea como una batalla constante contra un enemigo invisible e inmisericorde. Por ello, la escalada en el K2 presenta un riesgo aumentado de enfermedad de altitud severa, como edema pulmonar o cerebral, que agrava las condiciones y reduce las probabilidades de supervivencia. Las estadísticas revelan otra verdad inquietante. Muchas muertes en el Everest ocurren en el descenso, cuando el escalador está agotado y vulnerable. Esto también es cierto en el K2, pero con consecuencias aún más devastadoras debido a la técnica exigida y la falta de apoyo. El descenso puede convertirse en una lucha solitaria contra la montaña, donde el menor error implica una caída fatal o quedar atrapado en una tormenta inesperada. La montaña, entonces, no solo se erige como un desafío de altura, sino como una carrera contra el tiempo y la propia resistencia humana. ¿Y qué decir de los equipos de expedición? Allí la tragedia encuentra otro ángulo aterrador. En múltiples ocasiones, grupos enteros quedaron atrapados durante días o semanas, como el equipo de James Scott, perdido en la montaña por más de 40 días, enfrentando hambre, frío extremo y la sombra inevitable de la muerte. Estas situaciones revelan el nivel de peligro y aislamiento que pocos pueden imaginar. No se trata solo de una subida o bajada complicada, sino de una prueba extrema donde la montaña no da segundas oportunidades. Al comparar estas estadísticas, una pregunta inevitable surge en la mente. ¿Qué hace que la tasa de mortalidad del K2 sea tan alta? La respuesta abarca una combinación letal de factores técnicos, naturales y humanos que serán explorados en capítulos posteriores. Por ahora, la cruda realidad queda grabada en estos números que relatamos, cifras que esconden historias de coraje, tragedia y misterio, que envuelven al K2 en un halo oscuro y fascinante. Así, mientras el Everest puede ser conquistado por miles, el K2 sigue reivindicando su fama como la montaña que devora sueños y vidas con una ferocidad inigualable. Palabras,
aproximadamente 1400. Completado. True überwinternde. Escalar el K2 no es simplemente un desafío de altura, es internarse en un laberinto implacable de roca, hielo y condiciones meteorológicas brutales. Con 8.611 metros de altitud, esta montaña es famosa por la extrema dificultad técnica que exige de sus escaladores, superando con creces a su primo más alto pero menos cruel, el Everest. Mientras que el Everest se ha convertido en una ruta más accesible gracias a las cuerdas fijas, el apoyo constante de sherpas y caminos relativamente consolidados, el K2 apuesta por la dificultad pura y dura, con sus pendientes feroces y su clima que parece una sentencia de muerte. La ruta más popular del K2, la llamada Spur Abruzzi, es una prueba épica de resistencia y técnica. Implica superar tramos verticales y expuestos que no solo requieren fuerza, sino también una precisión milimétrica en cada movimiento. Los escaladores se enfrentan a peligros constantes, desprendimientos de rocas, avalanchas repentinas y el peligro letal del bottleneck, un pasaje de hielo colgante tan temido que ha sido responsable de numerosas muertes. Imaginad ese corredor estrecho, suspendido a más de 8.000 metros, donde un paso en falso significa caer cientos de metros o quedar atrapado bajo toneladas de hielo, cayendo sin previo aviso. El clima, por su parte, añade un grado de hostilidad pocas veces igualado. En el K2, las tormentas pueden surgir en cuestión de minutos, transformando la escalada en una carrera desesperada contra el viento, la nieve y un frío que corta la piel. Las ráfagas superan con frecuencia los 150 km por hora y la sensación térmica a veces baja hasta menos 20 grados centígrados o más. A esta altura, la atmósfera traicionera mantiene un oxígeno escaso. La hipoxia golpea sin piedad y aumenta el riesgo de edema pulmonar o cerebral, enfermedades que se cobran víctimas incluso antes de llegar a la cima. Las rutas alternativas al Abruzzi son aún más complicadas. El flanco chino del K2, por ejemplo, ofrece paredes verticales casi imposibles y condiciones más severas que requieren habilidades avanzadas en escalada mixta, un tipo de ascenso que combina roca, hielo y nieve. A diferencia del Everest, donde el ascenso desde Nepal o el Tíbet cuenta con infraestructuras que facilitan el camino, en el K2 las opciones son limitadas y el acceso a campamentos base ya es en sí una expedición ardua, con largas travesías por glaciares inestables y zonas propensas a avalanchas. Comparativamente, el Everest posee dos rutas principales, la sureste desde Nepal y la noreste desde el Tíbet, que han visto desarrollo y mejoras a lo largo de décadas. Estas rutas, si bien no están exentas de peligros, presentan menos tramos técnicos y son considerablemente más largas en términos de infraestructura y apoyo. La presencia de sherpas profesionales que colocan cuerdas fijas, preparan caminos y ofrecen rescates acelera el ritmo y baja el nivel técnico demandado. Además, la alta frecuencia de expediciones favorece una mayor seguridad relativa y posibilidad de asistencia inmediata. El K2 carece de estos apoyos. No existe un ejército de sherpas ni un sistema comercializado que facilite la escalada. Cada movimiento en la montaña salvaje depende exclusivamente de la experiencia, estrategia y resistencia del grupo. Este aislamiento extremo amplifica el horror de las dificultades técnicas, pues después de superar un tramo fatídico comienza otro, y así sucesivamente, sin tregua para el cuerpo ni la mente. El invierno en el K2 es especialmente despiadado, una época donde se han registrado las peores catástrofes. Tormentas prolongadas, temperaturas extremadamente bajas y la caída de hielo desde alturas imposibles forman un cóctel mortal. Sin embargo, la temporada de verano apenas disminuye la intensidad. El límite para ascender sin rendirse está marcado por las ventanas meteorológicas de apenas unos días, en los que el intento debe ser fulminante y preciso. Cualquier demora puede ser fatal. Esta presión añadida al desgaste físico y psicológico hace que muchos escaladores queden atrapados en tormentas con consecuencias trágicas. En definitiva, las rutas de ascenso al K2 son una prueba constante de que no es solo el oxígeno lo que falta en las alturas, sino también el margen para el error. Ascender esta montaña es enfrentarse a una complejidad técnica que demanda respeto absoluto y a un clima que parece una sentencia ineludible. Cada paso es un duelo contra lo imprevisible, donde la montaña no deja nada al azar, ni a la suerte.
solo a la dureza y valentía del montañista. ¿Te atreverías a desafiar la furia del K2 sabiendo que cada tramo puede ser el último? Mientras ponderas esta pregunta, prepárate para entender en los próximos capítulos otro factor que eleva el K2 a la fama de montaña más letal: la ausencia del apoyo comercial y la soledad extrema que implica. Escalar el K2 representa un desafío brutal, no solo por sus condiciones naturales, sino también por la ausencia casi total de apoyo comercial y sherpas, quienes en el Everest se han convertido en una parte esencial de la ascensión. Mientras el Everest ofrece una estructura casi industrializada donde guías y sherpas establecen cuerdas fijas, montan camps y asistencias durante todo el recorrido, en el K2 esta red de seguridad está prácticamente ausente. Esta soledad extiende la sensación de estar enfrentando, en toda su crudeza, una montaña salvaje e implacable, donde el alpinista depende única y exclusivamente de sí mismo. Esta ausencia de apoyo no es fruto de la casualidad, sino de una combinación de factores históricos, geográficos y culturales. El K2, ubicado en una región remota y menos accesible del Karakorum, carece de la infraestructura turística y logística que rodea al Everest. Además, las expediciones al K2 suelen ser menos numerosas y más selectas, lo que implica que no existe una industria comercializada tan fuerte como la del Everest, donde cientos de personas dependen de los sherpas para transportar equipo, establecer rutas y asegurar el paso. En el K2, cada gramo de peso que un montañista lleva y cada paso que da es fruto de su resistencia, preparación y habilidad pura. Con esta realidad, los montañistas deben cargar con su propio equipo de escalada, alimentos, oxígeno suplementario y dispositivos de emergencia. Se suman los riesgos inherentes a la fatiga extrema y a la toma de decisiones bajo presión, sin la ayuda inmediata que ofrecen los sherpas que guían o rescatan en el Everest. En el K2, la responsabilidad recae enteramente sobre el grupo, haciendo que cualquier error o percance pueda desencadenar consecuencias fatales. Esto eleva la dificultad técnica y psicológica de la empresa, pues la soledad en el terreno hostil multiplica el peligro y el desgaste. Los ejemplos dramáticos abundan. En numerosas ocasiones, equipos completos han quedado aislados y perdidos sin posibilidad de recibir ayuda externa. La desesperación, el hambre y el agotamiento físico son enemigos constantes que se suman al rigor de la montaña. En el silencio de la soledad absoluta, solo la determinación y la fortaleza mental sostienen la esperanza de supervivencia. Esto resalta cómo el K2 no solo es un reto físico, sino un duelo psicológico contra el aislamiento y la vulnerabilidad extrema. Por otra parte, la ausencia de sherpas comerciales también significa que las rutas no están aseguradas con cuerdas fijas ni balizadas profesionalmente. Esto obliga a los escaladores a establecer sus propios sistemas de seguridad, aumentando el tiempo y la energía invertidos en cada tramo. El cansancio acumulado, sumado a la altitud y las condiciones climáticas, convierte esta labor en una cascada de riesgos potenciales que puede acelerar la fatídica caída o el accidente inesperado. Además, la falta de un equipo especialista en logística y rescate hace que, ante una emergencia, las opciones sean sumamente limitadas. El rescate en el K2 es, en la mayoría de los casos, impracticable o extremadamente peligroso. Las tormentas pueden anulizar cualquier intento de ayuda externa, dejando a los escaladores atrapados en una batalla solitaria contra la muerte. Estos episodios hacen que la tasa de mortalidad sea aún más alta y que las tragedias se multipliquen, pues la montaña no ofrece segundas oportunidades ni ayuda inmediata. Este escenario contrasta con la cultura que rodea al Everest, donde la relación entre sherpas y escaladores ha evolucionado hasta convertirse en un sistema de apoyo crucial. En el K2, la falta de esta red implica un estilo de escalada alpino puro, donde cada paso requiere máxima concentración, esfuerzo y riesgo calculado. Se trata, en definitiva, de una montaña que exige una total independencia y que punza sin clemencia a cada incapaz de mantenerse al nivel técnico y emocional que la ascensión demanda. Así, la ausencia de apoyo no es simplemente una diferencia logística, es un factor que multiplica exponencialmente el peligro, convierte el ascenso en una prueba de supervivencia rigurosa y eleva al K2 a un pedestal
donde solo los más preparados y valientes se atreven a desafiar su furia. ¿Serías capaz de asumir este reto en solitario, sin manos amigas que sostengan tu vida en cada paso? Esta pregunta atravesará la mente de cualquiera que contemple la majestad mortal del K2, haciendo más densa su sombra y más profunda su leyenda. El K2, conocido como la montaña salvaje, sigue siendo uno de los enigmas más oscuros del alpinismo debido a su ambivalencia entre el éxito y la tragedia. A pesar de que en los últimos años ha habido un aumento significativo en la cantidad de ascensiones exitosas, con alrededor de 800 escaladores alcanzando su cima para el año 2023, la naturaleza implacable de esta montaña no ha disminuido su letalidad. Hasta esa fecha, se han registrado 96 muertes, lo que mantiene una tasa de mortalidad histórica que ronda entre el 12 y el 25%, según la fuente y el periodo considerado. Este dato impactante es suficiente para comprender la magnitud del desafío que representa esta cumbre para cualquiera que aspire a conquistarlo. ¿Por qué el K2 es tan implacable? Esta pregunta atraviesa nuestra mente mientras consideramos factores como su ubicación remota en el Karakorum, la dificultad técnica extrema de sus rutas y un clima que puede pasar de ser benigno a devastador en cuestión de minutos. Su altitud lo coloca dentro de la llamada zona de la muerte, sobre los 8.000 metros, donde el oxígeno es tan escaso que el cuerpo humano comienza a deteriorarse física y mentalmente, dejando poco margen para errores. Este fenómeno añade una dimensión casi sobrenatural al hostigamiento de la montaña, donde cada paso es una lucha no solo contra la naturaleza, sino contra uno mismo. Las historias que emergen son tanto de heroísmo como de horror. Montañeros que enfrentaron tormentas feroces, que resistieron agotamiento extremo y heridas graves, pero también aquellos que no regresaron, cuyos cuerpos permanecen como centinelas eternas en las inhóspitas pendientes. Entre ellos figuras emblemáticas como la bella durmiente Francis Arsentiev, cuya imagen congelada contra su mochila se ha convertido en un símbolo macabro de la montaña, o la misteriosa Korovina, cuyo destino permanece envuelto en sombras y especulación. Los misterios no terminan en las tragedias. Las causas exactas de algunas muertes siguen siendo objeto de debate, desde hipotermia aguda hasta fenómenos como el desnudamiento paradójico, donde las víctimas, en el frío extremo, sienten una falsa sensación de calor que las lleva a quitarse la ropa y agravar su condición. Otros hablan incluso de gases tóxicos o fuerzas invisibles que atraen a los escaladores a su perdición. Estas teorías, aunque no probadas, alimentan el aura misteriosa y aterradora que rodea al K2, un lugar donde las leyendas y la realidad se entremezclan en un relato fascinante y terrible. Este capítulo final es, en esencia, una invitación a reflexionar sobre el verdadero significado del riesgo y la pasión en la alta montaña. ¿Qué mueve a los escaladores a enfrentar semejante gigante, sabiendo que el peligro acecha a cada paso? ¿Qué puede enseñarnos esta montaña sobre los límites del cuerpo y la mente humanos? La respuesta, como la montaña misma, es compleja y multifacética, invitándonos a respetar y admirar a la vez, sin ilusiones equivocadas. Finalmente, esta historia no tendría sentido sin la comunidad que sigue fascinada y aprendiendo del K2. Por eso, te invitamos a suscribirte a la cara B de la montaña para continuar explorando juntos estos mitos modernos, donde la naturaleza extrema y la condición humana se encuentran en el límite. La montaña no perdona, pero su historia y sus misterios nos recuerdan constantemente por qué seguimos mirando hacia lo alto con mezcla de miedo y reverencia.